Buen día, mi nombre es Joalis Durán y mi grupo está conformado por Belén Andrea Isabel, Colmenares Rosalinda, Soto Daniel, Corquiola Gianela, Urquiola María, Velázquez Enocli y Valeria Milet. Nosotras vamos a hablar sobre lo que son las infecciones virales del tracto respiratorio. Virales del tracto respiratorio. En general, estas infecciones virales suelen afectar, como su nombre lo dice, las vías respiratorias, ya sea superior o inferior. Dichos polos están limitados por lo que es conocido como la glotis. Podemos decir que distinguimos clínicamente los virus según el síndrome que se manifiesta. Por ejemplo, tenemos lo que es la bronquiolitis o laringotraqueobronquitis, que es también conocida como el CRUP. Decimos que cada microorganismo específico suele producir manifestaciones clínicas, como por ejemplo está el virus sincital respiratorio, que es característico de producir la bronquiolitis. Pero en realidad cada virus puede provocar muchos síndromes respiratorios de etiologías virales. Ahora tenemos que existen factores que influyen en el ser humano a ser más susceptible a las infecciones del tracto respiratorio o también en la severidad en la que estas patologías, en las que estas enfermedades puedan presentarse. Algunos de estos factores podrían ser, como vemos en la diapositiva, la edad. Decimos que aunque existen síndromes que son más frecuentes en los lactantes y los niños, la mayoría de las patologías virales respiratorias se complican mayormente en aquellos pacientes de edad avanzada. Entre otros de los factores tenemos lo que es el sistema inmunitario. Mencionamos el sistema inmunitario porque decimos que si este se encuentra débil o si se encuentra afectado por alguna otra patología, es más probable que la severidad del virus pueda ser hasta mortal. Entre otros los factores tenemos el estado nutricional, ahí también hablamos de que si es bueno o no, la calidad del nivel socioeconómico también afecta en lo mismo, también afecta en lo que es el estado nutricional. Y por último tenemos lo que son las características de los virus y también el tamaño del inóculo. En el siguiente cuadro vamos a ver lo que son las infecciones del tracto respiratorio agrupadas en síndromes y los virus que están comúnmente asociados a ellas y los menos asociados. En primer lugar tenemos lo que es el síndrome de la rinitis, en el cual tenemos como virus comúnmente asociados la rinovirus y el coronavirus. Como virus menos asociados tenemos el virus de la influenza, la parainfluenza y el adenovirus. Luego tenemos lo que es el síndrome de la influenza, que por supuesto tiene como virus comúnmente asociado el virus de la influenza y como menos asociado el de la parainfluenza y el adenovirus. El síndrome de Krupp, que viene teniendo como de la misma manera como virus comúnmente asociado el virus de la influenza, y entre los menos asociados tenemos lo que es el sincital respiratorio y el virus de el sincital respiratorio, el de la parainfluenza y el adenovirus. Luego tenemos lo que es la bronquiolitis. La bronquiolitis viene teniendo como virus comúnmente asociado el sincital respiratorio, entre los menos asociados el de la influenza, la parainfluenza y el adenovirus. Y por último tenemos lo que es la bronconeumonía, que viene teniendo entre sus virus comúnmente asociados el virus de la influenza, el del adenovirus y el del sincital respiratorio. Y entre los menos asociados tenemos el de la parainfluenza, tenemos lo que es la varicela, el sarampión y el citomegalovirus. Definir estos síndromes. Tenemos lo que es la rinitis, que viene siendo una inflamación de la mucosa de la nariz junto con tumefacción de la misma, y la secreción nasal. Esta suele presentarse como resultado de un resfriado o una alergia común, es decir, una alergia que puede ser producida por polvo, por polen, puede provocar lo que es la rinitis. La influenza o gripe, esta no debe ser confundida como un resfriado común. Es una infección que viene siendo muy contagiosa en el tracto es muy contagiosa, es una infección del tracto respiratorio, es transmitida por lo que es conocido como las fomites o gotitas infectadas. Estas lo que hacen es se dispersan por el aire. Los síntomas son faringitis, tos,
fiebre, dolores musculares y debilidad. Tenemos lo que es el croup, que es también conocido como laringotraqueobronquitis. Es una infección viral aguda del tracto respiratorio superior e inferior. Esta se produce principalmente en lo que son los lactantes y los niños de 3 meses a 3 años de edad. Es una característica especial de ella, una conocida como tos perruna en los niños o tos metálica. También se caracteriza por tener lo que es ronquera, fiebre y distintos grados de dificultad respiratoria que vienen siendo secundarios a la obstrucción laringe que es producida en la misma patología. Luego tenemos lo que es la bronquiolitis, que viene siendo una infección bronquial aguda del tracto respiratorio inferior que ocurre principalmente en los niños con edades inferiores a los 18 meses de edad. Es caracterizada porque en ella se presentan la sibilancia respiratoria, la dificultad respiratoria, la inflamación y la obstrucción de los bronquiolos. Esta enfermedad se presenta principalmente como un resfriado común y frecuente normalmente en el invierno, hasta que la misma evoluciona y presenta los síntomas ya descritos. Luego tenemos por último la bronconeumonía, que es un proceso inflamatorio, es decir, la inflamación aguda de los pulmones o de las vías aéreas en su zona más distal, es decir, los bronquiolos. Es caracterizada porque en ella se presentan lo que es escalofríos, fiebre, elevación de las frecuencias de pulso y respiratoria, lo que es la respiración bronquial. También se presenta tos con esputo hemoptoico purulento, dolor torácico intenso y también la distensión abdominal. Decimos que también existen otros virus que causan infecciones térmicas, pero que su entrada viene siendo la vía respiratoria. Es decir, estos virus en primera instancia se manifiestan como una patología respiratoria común, pero en realidad vienen siendo infecciones térmicas, como lo son el sarampión y la varicela. El virus de la influencia. Recordemos que anteriormente decíamos que el virus de la influencia es una tos que no debe ser confundida con un resfriado común. Además de ser contagiosa, es contagiosa y se transmite por las gotitas de virus que están infectadas, ya sea cuando la gente tose o también cuando estornuda. Esta tiene como síntomas lo que es la faringitis, la tos, fiebre, dolores musculares y la debilidad. Esta patología puede ser leve y también puede ser mortal. Decimos que si una persona es infectada con el virus de la influenza, sea por ejemplo un beso, porque está cerca de una persona que posee este virus y estornuda o tose, los síntomas de esta enfermedad en esta persona se presentan aproximadamente en 4 días y se recomienda que esta debe permanecer en su casa para no contagiar a otros al menos por 7 días. Es importante decir que no en todos los casos de la influenza se presenta con fiebre. También se recomienda aplicar una vacuna contra la influenza una vez al año. Ahora vamos a hablar de las propiedades biológicas del virus, es decir, de la taxonomía y de su morfología. Decimos que son virus que son pertenecientes a la familia de Orthomyxoviridae, que son género del influenza virus. Decimos que tiene un virión redondeado y que posee las siguientes características. En primer lugar, que contiene 9 proteínas estructurales que son diferentes. Es esférico y es pleomórfico. Tiene una nucleocápside que es helicoidal, tiene la cápside que está formada por 5 proteínas, las cuales son la nucleoproteína, también conocida como NP, se asocia al ARN viral para poder formar una estructura de ribonucleoproteína de 9 nanómetros de diámetro que asume una configuración helicoidal y forma lo que es la nucleocápside viral. Tiene también 3 proteínas que son de gran tamaño, las cuales son llamadas
PB1, PB2 y la PA. Estas proteínas se unen a lo que es la ribonucleoproteína viral y ellas intervienen en lo que es la transcripción y la replicación del ácido ribonucleico. También por último tenemos lo que es la proteína de la matriz, también conocida como M1, que forma una capa por debajo de la envoltura lipídica. Tenemos lo que es el genoma, el ARN, que es un ARN monocateriano de 8 segmentos de la influencia A y la B. Y tenemos lo que es el de 7 segmentos, que viene siendo de influenza C. Hablamos también de lo que es conocido como un reensamble genético. Cuando mencionamos lo que es el reensamble genético, decimos que es cuando la célula se infecta simultáneamente con dos virus diferentes, en un determinado tipo, ensamblándose los segmentos del gen progenitor en viriones de la progenie. Mezcla que viene siendo una mezcla de 8 segmentos, solo el tipo A y B, produciéndose cambios súbitos en los antígenos de la superficie viral. Una propiedad que explica las características epidemiológicas de la influenza y plantea, esta viene siendo una propiedad que explica las características epidemiológicas de la influenza y plantea importantes dificultades para el desarrollo de las vacunas. Decimos que también en el virus de la influenza, el virión contiene una envoltura que es lipídica derivada de la célula que rodea la partícula viral. Está compuesta por dos glucoproteínas codificadas por el virus. Tenemos lo que es la hemaglutina, también conocida como HA, que viene siendo la responsable de la unión de la célula hospedadora, que viene siendo la entrada del virus y de fusión a la membrana celular de la célula infectada con la de una célula sana. Este viene siendo el principal antígeno. Además de ser el principal antígeno, este tiene la capacidad de aglutinar eritrocitos. De allí viene su nombre. También decimos que tiene variabilidad. Esta variabilidad es la que le permite originar nuevas cepas. Entre otras tenemos lo que es la neuramidasa, también conocida como NA. Esta lo que hace es destruir el ácido sálico celular y remover el ácido neuramínico de la mucina. Lo que hace es abrir el camino al virus a través de la capa de mucina en las vías respiratorias para llegar a las dianas celulares epiteliales. Esta consta de 4 monómeros idénticos. Decimos que la NA también funciona al final del ciclo de replicación viral y además esta facilita la gemación. Tenemos también lo que es la proteína del canal iónico, lo que es la M2 y la NS2. Estas también están presentes en la envoltura, pero solamente algunas copias por partícula. Otra característica de la envoltura, tenemos que la envoltura se inserta, que la envoltura está expuesta, como que en la envoltura están expuestas estas proteínas como espigas de unos 10 nanómetros, como se puede observar en la imagen, 10 nanómetros de longitud en la superficie de la partícula. Estas dos glucoproteínas de la superficie vienen siendo antígenos muy importantes. Estos lo que hacen es derivar la variación antigénica del virus, de la influenza y de la inmunidad del hospedador. Variabilidad. La clave del potencial epidémico que este virus presenta reside en la gran variabilidad de las dos glicoproteínas de la superficie, las que son conocidas, que ya mencioné anteriormente, la HA y la NA. Es por esto que tan pronto como se genera una respuesta inmune en una población, aparece un nuevo virus que la esquiva. Siendo esto posible, hasta el momento es posible controlarla por medio de la vacunación.
Solamente los virus de la influenza tipo A y tipo B son los que causan enfermedades que, digamos, son relevantemente, que son clínicas relevantemente. Los virus de la influenza A son además subdivididos sobre las de sus dos antígenos superficiales, la hemaglutina, la HA, y la neuramidasa, la NA. Las cepas de la influenza que más han afectado al ser humano son las conocidas: la AH1N1, que es la más popular, la AH2N2, la H3N2, y en el 2004 el virus de la influenza aviar, la AH5N1. Fue un virus que provocó una alta mortalidad. Los virus de tipo A pueden infectar además caballos, cerdos, una larga variedad de aves y al humano, mientras que el tipo B infecta solamente a los humanos. Decimos que existen tres tipos distintos de virus. El A, que es el que sufre mayores variaciones antigénicas, pandémicas y epidémicas. Entre estos tenemos lo que es la H1N1, el H2N2 y el H3N2. Las cepas se localizan en los cerdos, los caballos, las aves y además en los humanos. Las de tipo B son aquellas que sufren pequeños cambios antigénicos. Estas producen brotes epidémicos, aunque solamente en los humanos. Y la C, que es relativamente un tipo estable de enfermedad, es una enfermedad esporádica que solamente se presenta en los humanos. Estos tres tipos de virus de influenza muestran derivas antigénicas, variaciones menores. Sin embargo, solo la influenza A es la que experimenta una variación antigénica, una variación mayor. Probablemente esto es porque los virus de tipo B y de tipo C están restringidos en el ser humano. En tanto, tanto es así que los virus de la influenza A están relacionados, que los virus de influenza A relacionados se encuentran en otros mamíferos y en las aves, como lo mencionaba anteriormente. Y además de esto, decimos que el virus de tipo A es el que tiene tropismo de especie. Gracias. A mí me corresponde hablar sobre la epidemiología de la influenza. La epidemiología de la influenza es un virus que va a darse a nivel mundial. Este ocurre por brotes de diferentes tipos. Se dice que epidemiológicamente anual ocurren personas de 2 a 5 millones de personas contaminadas por enfermedad y de 250 a 500 personas por muerte a través de este virus. Las propiedades de entrecruzamientos que ocasionan este virus son los cochinos, los caballos y las aves. Estos son los principales contaminantes y lo transfieren al hombre. Hay mecanismos de transición que son: el mecanismo de transición se da por aislación de aerosoles contaminados. También puede haber el periodo de incubación, que se da de 1 a 4 días dependiendo del tamaño de la dosis viral y del estado inmunitario del hospedador. Y también el periodo de transmisibilidad, que se da un día antes de los síntomas hasta 2 días después de los síntomas. Bueno, la patogenia. La patogenia, cuando hablamos de patogenia, vamos a hablar sobre la replicación de este virus. Sabemos que la replicación se da en torno a la célula. El virus de influenza son virus de ARN inusuales entre los virus de ARN no encógenos. Estos tienen lo que es la transcripción, la replicación de ARN, y específicamente va a ocurrir en lo que es el núcleo de las células infectadas. Bueno, cuando hablamos de adherencia, penetración y pérdida de envoltura, se va a dar por la adherencia de ácido ciálico, y que va a ocurrir en la superficie de la célula. Cuando hablamos de transcripción de la traducción del virus, se va a dar por lo que es la ortomisovirus, que se va a dar principalmente en el núcleo de la célula. Y el ARN mensajero se va a producir por lo que es las nucleosides virales y se traduce en el citoplasma. En la replicación del ARN viral, se va a dar por las proteínas polimerasas, que estas van a codificar el virus que interviene en la transcripción. Y en la maduración, el virus madura por germinación desde la superficie de la célula.
vamos a hablar de los diagnósticos por laboratorio. Se van a dar por 3 tipos, que es diagnóstico directo de antígeno, aislamiento viral y la serología. La detención rápida de antígeno, esta se va a dar a partir de un aspirado nasofaringeo o un lavado faríngeo mediante la prueba de ELISA. Lo que es el aislamiento viral, este se va a dar a partir de un lavado nasofaríngeo o lavado faríngeo, mientras que la serología es la inmunofluorescencia directa a través de la prueba de ELISA e inhibición de la hemoglutinación y fijación del complemento. Este complemento puede ser la IgG, que no como tal es un determinante. La prevención se va a dar por ciertos tipos, como la vacunación a individuos en riesgo a mayores de 65 años o personas que tengan patologías como cardíacas, pulmonares, renales e hemoglobinopatías. También se va a dar por la vacunación conformada por virus inactivos de serotipos de tipo H3N3, H1N1 y de tipo B. Y también por la vacunación anual, que es para que las personas se vacunen cada año para que haya menos propagación del virus. Y el tratamiento se va a dar por lo que es la oseltamivir y la samivir, que son inhibidores de la NA. Virus de la parainfluenza. Los virus parainfluenza son envueltos helicoidales de cadena sencilla de ARN con un diámetro de 150 a 250 nanómetros. Existen 4 tipos del virus de la parainfluenza o virus paragripal, los cuales pueden causar infecciones de las vías respiratorias. El número exacto de casos de parainfluenza se desconoce, pero se sospecha que es muy alto. Algunas veces los virus causan únicamente rinorrea y otros síntomas que pueden diagnosticarse como un simple resfriado. Su taxonomía. Estos son virus de la familia Paramyxoviridae, del género Paramyxovirus. Los paramyxovirus comprenden los microorganismos más importantes de las infecciones respiratorias de lactantes y niños pequeños, así como los microorganismos causantes de 2 de las enfermedades contagiosas más frecuentes en la infancia, las cuales son la parotiditis y el sarampión. Las partículas son lábiles pero muy infecciosas. El virión es esférico polimórfico, en total posee 6 proteínas y se compone de la siguiente manera: nucleocapside helicoidal, capside que contienen 3 de las 6 proteínas estructurales de proteínas forman complejos con el RNA viral, la nucleoproteína que forma la nucleocapside helicoidal y representa la proteína interna principal, y otras 2 grandes proteínas que intervienen en la actividad de la polimerasa viral que funciona en la transcripción y la replicación de RNA. El genoma, que es ARN monocatenario. Tenemos también la envoltura, una envoltura lipídica derivada de la célula rodea de la partícula viral, compuesta por las 3 proteínas restantes, 2 glucoproteínas y una proteína de la matriz, y además una funcional, la glicoproteína de fusión, codificadas por el virus. Entre los tipos tenemos que existen 4 tipos: el virus parainfluenza tipo 1, que produce una inflamación del epidémico, bronquiolitis y traqueobronquiolitis, y también tenemos el virus parainfluenza tipo 2, que vendría siendo igual al virus parainfluenza tipo 1, y el virus parainfluenza tipo 3, bronquiolitis. Tenemos virus parainfluenza tipo 4, que produce infecciones respiratorias leves. Ciclo biológico, mecanismo de transmisión: contacto directo con secreciones respiratorias, menos frecuentes inhalaciones de aerosoles contaminados. Las infecciones pueden presentarse a través de la nariz y de los ojos. El periodo de incubación es de 2 a 6 días y el periodo de transmisibilidad es de 1 semana de la enfermedad activa. En la patogenia tenemos la replicación, que es muy común para virus de tipo ARN. 1. Se reconoce el virus en el receptor celular específico. 2. Se libera el material genético. 3. Se sintetiza un molde para replicarse y se sintetizan proteínas virales. 4. Se ensambla. Y 5. Tenemos la maduración por gemación desde la superficie celular. Las nucleocapsides de la progenie se forman en el citoplasma y emigran hacia la superficie de las células. Estas luego son atraídas a los lugares de la membrana plasmática que están tachonados de espigas de glucoproteína viral.
La proteína matriz es esencial para la formación de partículas y sirve de enlace de la envoltura viral con la nucleocápside. La patogenia ocurre de la siguiente manera: ingreso del virus por las secreciones nasales o por inhalación de aerosoles. La infección puede afectar solo la nariz y la garganta y producir un síndrome de resfriado común inocuo. Sin embargo, la infección puede ser más extensa y sobre todo con los tipo 1 y 2 puede afectar a la laringe y a la porción superior de la tráquea, dando lugar a la laringotraqueobronquitis. La replicación viral y la activación de los receptores hace que el virus tenga los siguientes efectos: efecto citopático en células del epitelio ciliado, infiltrado inflamatorio peribronquial y edema bronquial y secreciones de moco. Fisiopatología. La manifestación clínica se reduce hacia un cuadro catarral, acompañado ocasionalmente de febrícula y faringitis. Frecuentemente se produce un ligero compromiso bronquial. En el virus por influencia tipo 1 y tipo 2, resfriado croup severo y bronquitis. En el virus por influencia tipo 3, croup, neumonía y bronquitis severa y resfriado común. En el virus por influencia tipo 4, resfriado común. Diagnóstico de laboratorio. Detección rápida del antígeno a partir de aspirados nasofaringeos y lavados faringeos mediante inmunofluorescencia directa e inmunoanálisis enzimático. Aislamiento viral a partir de aspirados nasofaringeos y lavados faringeos. Serología. Inhibición de la hemoaglutinación, fijación de complemento. El diagnóstico definitivo se basa en el aislamiento del virus en especímenes apropiados o en la detección de RNA viral mediante el RT-PCR 3.C. Prevención. No hay vacuna. Se trata con ribavirina que inhibe la replicación viral. Buenos días, mi nombre es Rosa Belandria. Yo les vengo a hablar sobre el virus sincitial respiratorio. Conocemos que el virus sincitial respiratorio es un virus envuelto helicoidal de la cadena sencilla de ácido ribonucleico negativo, con un diámetro de 150 a 200 nanomilímetros. Es el principal agente etiológico de infecciones de tracto respiratorio en niños menores de 2 años, en lo que produce bronquitis, neumonías, traqueobronquitis, otitis medias y dando lugar a importantes brotes epidémicos en poblaciones lactantes durante el invierno en climas templados. Su taxonomía, sabemos que es un virus de la familia de paramyxovirus, la cual incluye virus respiratorios comunes como lo causan el sarampión y la parotiditis. El virus es miembro de la subfamilia de neumovirus. El virion es esférico y pleomórfico. Contiene nucleocápsides que, como lo acabo de mencionar, una forma helicoidal. Tiene su genoma monocateriano y su envoltura contiene proteínas G y proteínas F. Su epidemiología en Venezuela es frecuente durante las temporadas de lluvia y es el principio agente infeccioso del tracto respiratorio en lactantes y en niños menores de 1 año. Entonces, ¿qué es el virus respiratorio? El virus respiratorio sincitial es una enfermedad viral común, por lo general causa síntomas leves parecidos al resfriado, pero puede provocar infecciones pulmonares, específicamente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. Mi nombre es Emilia Valera, le vengo a hablar sobre el adenovirus. El adenovirus, que es de la familia Adenoviridae, del género Adenovirus y Mastodenovirus. Miden de 70 a 90 nanómetros. Hay 2 tipos de taxómetros, que son los exones y los pentones, que estos los que producen una hematoaglutinación y son específicas de serotipo.
El ADN es de doble cadena, no poseen una envoltura y hay 47 tipos de serotipos y 6 grupos o subgéneros. Su epidemiología causa infecciones agudas del sistema respiratorio y conjuntivo. Es endémico porque puede producirse durante todo el año, puede producir una epidemia y afecta a cualquier edad, pero es más frecuente en lactantes y en niños. Su puerta de entrada es la mucosa respiratoria conjuntiva y bucal. Su mecanismo de transmisión es por el contacto directo de las secreciones respiratorias e inhalatorias de aerosoles contaminados que pueden ser por vía fecal y por vía oral. Su periodo de incubación puede durar días o semanas. Este periodo es lento porque en el virus del ADN es de replicación lenta. Su periodo de transmisibilidad es una enfermedad activa. La patogenia, que es la replicación viral, mucosa respiratoria conjuntiva y e intestino delgado. Luego ingresado el virus allá las vías mencionadas, estos son capaces de tener al menos 3 tipos de interacción con las células del huésped. La primera, que es una infección lítica, en el cual se verifica el ciclo de replicación completo. Esto ocurre en el hombre a nivel de las células epiteliales, la misma que da como resultado muerte celular, con la producción de 10.000 a 1.000.000 de viriones por célula, siendo entre 1 y un 5% infecciosos. Segunda, que es una infección latente o crónica que involucra a células linfáticas librándose solo una pequeña cantidad de virus, siendo la muerte celular sobrepasada por la multiplicación, dando como resultado una infección no evidente. No se han establecido claramente los mecanismos que la producen. Son producidas por grupo C. Y por último, que es la transformación oncónica, durante la cual se produce solo los primeros pasos de replicación viral. El ADN es así aparentemente integrado el ADN celular y es replicado como él, pero no se producen viriones infecciosos. Produce inmunidad prolongada y duradera. No suelen diseminarse más allá de los ganglios linfáticos regionales. Los virus del grupo C persisten durante años en las adenoides y en las amígdalas. Estos suelen desaparecer en las S durante muchos meses después de la infección inicial. Entre los 47 serotipos, los más comunes son del 1 al 7, que producen enfermedades respiratorias altas en niños y en adultos jóvenes. De estos, el 1, el 2, el 5 y el 6, que pueden persistir en el tejido adenoidal y tonsilar.
en forma latente en el 50% de los niños afectados. Otros serotipos más comunes que son el 21, el 11, el 21, el 35, el 37 y el 40. Estos son virus que son de interés biológico molecular por su capacidad de causar tumores en animales por transformaciones oncónicas de las células del cultivo celular. El diagnóstico de laboratorio, que es una detención de antígeno, que es por la prueba de ELISA, un aislamiento viral que es a partir de aspirados de nasofaringe y lavados de faringios y heces, la serología y la prevención y control, que esto no tiene una vacuna, y el tratamiento es sintomático. Mi nombre es María Urquiola, yo le vengo a hablar sobre el rinovirus. El rinovirus es un virus de amplia distribución. Él posee un genoma ARN con una cubierta o una cápside de proteína. También tiene una simetría que es icosaédrica, que significa que tiene 20 lados triangulares. Él es el principal causante de lo que es llamado la enfermedad más típica, que es el resfriado común. El rinovirus humano es el causante de 1/3 de la mitad de las infecciones del tracto respiratorio aproximadamente. Él es más común en lo que son los climas templados, más que todo en los meses más fríos del año. Se caracteriza por tener una temperatura óptima de 33 grados centígrados, de la cual también posee una inactividad a pH bajo, que son de 3.0 a 4.5, y se disemina de persona a persona. ¿Qué quiere decir? Que se transmite de persona a persona. Puede ser por contaminación directa, que es a través de las secreciones nasales contaminadas con el virus, o por objetos ambientales o superficies contaminadas con dichas secreciones. La principal incidencia de infecciones es debido a los diferentes serotipos existentes. Hay más de 100 serotipos clasificados en orden, y también por las mutaciones al azar. El tiempo de incubación de este virus es de 1 a 4 días, y el tiempo de contaminación puede durar de 1 a 6 días. Se puede decir que este virus da una de las enfermedades más típicas, que es el resfriado común, y se caracteriza clínicamente porque puede presentar síntomas como lo es el dolor faríngeo, obstrucción y secreciones nasales. También puede transmitir lo que es otros síntomas como la cefalea, la tos, malestar general, y en otros casos puede estar involucrados otros tipos de enfermedades como es la otitis medias aguda, la sinusitis, las infecciones del tracto respiratorio inferior y el asma. También tiene propiedades generales, de lo cual se puede decir que tienen similitudes a lo que son los enterovirus, pero presentan algunas características que lo diferencian. Como por ejemplo, en ácidos lábiles se inactivan a un pH debajo de 3. También se puede decir que la flotación en lo que es cloruro de acesio es de 1,40 gramos sobre mililitro. Él es más termoestable que los enterovirus, ya que pueden sobrevivir más días en el ambiente, y su temperatura óptima para su crecimiento es de 33 grados centígrados. También se puede decir que su cápside es de proteína, como se había dicho anteriormente, pero está enumerada desde la BP1 hasta la BP4 y no posee una envoltura. En la actualidad se puede decir que el rinovirus 87 es igual al enterovirus número 68 y se clasifica en dos grupos, mayores y menores.
En los grupos mayores utilizan lo que son la molécula de adherencia intracelular como un receptor, mientras que en los grupos menores ellos como se integran a lo que son los miembros de la lipoproteína de baja densidad. El rinovirus tiene un ARN de cadena simple con polaridad de sentido positiva y ganemas entre 7.2 y 8.5 kilobases de longitud. En el extremo 5 de su genoma está una proteína codificada por el virus. Y como en el ARN de mamífero existe una cola de poliadenilización en posición tercera, las proteínas estructurales se codifican en la región quinta del genoma y las no estructurales al final. Esta circunstancia se da también en todos los picornavirus. Las partículas virales carecen de cápsula viral y poseen una estructura de icosaedro. En su estructura podemos notar que está compuesto por una cúspide que contiene 4 proteínas virales, como son la BP1, BP2, BP3 y BP4. La BP1, la BP2 y la BP3 forman parte de la mayor parte de la cúspide proteínica. Y la BP4, que posee un tamaño mucho menor, tiene una estructura mucho más extensa y se sitúa en la interfaz entre la cápside y el genoma de ARN. Hay 60 copias de cada una de esas proteínas que se ensamblan en un icosaedro. La principal defensa contra la infección son los anticuerpos situados en hipótodos en las regiones BP1 y BP3. Ok, ¿cómo se transmite? Tenemos en cuenta que para la transmisión existen 2 vías de contagio: mediante aerosoles que contienen gotitas procedentes de las vías respiratorias y por superficies contaminadas, incluyendo el contacto de persona a persona. El rinovirus tiene una distribución universal y son la causa principal de resfriado común. Los síntomas incluyen faringitis, rinitis, congestión nasal, estornudos y tos, alguna vez acompañada de mialgia, fatiga, malestar general, cefalea, debilidad muscular o pérdida del apetito. La fiebre y la fatiga extrema son más habituales en la gripe. Los niños pueden llegar a tener 6 o 12 resfriados al año. Actualmente no existe una vacuna para este virus y no hay ninguna protección cruzada entre sus serotipos. A mí me corresponde hablar sobre la epidemiología de la influenza. La epidemiología de la influenza es un virus que va a darse a nivel mundial. Este ocurre por brotes de diferentes tipos. Se dice que epidemiológicamente anual ocurren personas de 2 a 5 millones de personas contaminadas por enfermedad y de 250 a 500 personas por muerte a través de este virus. Las propiedades de entrecruzamientos que ocasionan este virus son los cochinos, los caballos y las aves. Estos son los principales contaminantes y lo transfieren al hombre. Hay mecanismos de transición que son: el mecanismo de transición se da por aislación de aerosoles contaminados. También puede haber el periodo de incubación, que se da de 1 a 4 días dependiendo del tamaño de la dosis viral y del estado inmunitario del hospedador. Y también el periodo de transmisibilidad, que este se da un día antes de los síntomas hasta 2 días después de los síntomas. Bueno, la patogenia. La patogenia, cuando hablamos de patogenia, vamos a hablar sobre la replicación de este virus. Sabemos que la replicación se da en torno a la célula. El virus de influenza son virus de ARN inusuales entre los virus de ARN no encógenos. Estos tienen lo que es la transcripción, la replicación de ARN, y específicamente este va a ocurrir en lo que es el núcleo de las células infectadas. Bueno, cuando hablamos de adherencia, penetración y pérdida de envoltura, este se va a dar por la adherencia de ácido ciálico y que este va a ocurrir en la superficie de la célula. Cuando hablamos de transcripción de la traducción
del virus, este se va a dar por lo que es la ortomisovirus, que este se va a dar principalmente en el núcleo de la célula. Y el ARN mensajero se va a producir por lo que es las nucleosides virales y se traduce en el citoplasma. En la replicación del ARN viral, este se va a dar por las proteínas polimerasas, que estas van a codificar el virus que interviene en la transcripción. Y en la maduración, el virus madura por germación desde la superficie de la célula. Bueno, vamos a hablar de los diagnósticos por laboratorio. Se van a dar por tres tipos, que es diagnóstico directo de antígeno, aislamiento viral y la serología. La detención rápida de antígeno, esta se va a dar a partir de un aspirado nasofaringio o un lavado faríngeo mediante la prueba de ELISA. Lo que es el aislamiento viral, este se va a dar a partir de un lavado nasofaríngeo o lavado faríngeo, mientras que la serología es la inmunofluorescencia directa a través de la prueba de ELISA e inhibición de la hemoglutinación y fijación del complemento. Este complemento puede ser la IgG, que no como tal es un determinante. La prevención se va a dar por ciertos tipos, como la vacunación a individuos en riesgo a mayores de 65 años o personas que tengan patologías como cardíacas, pulmonares, renales e hemoglobinopatías. También se va a dar por la vacunación conformada por virus inactivos de serotipos de tipo H3N3, H1N1 y de tipo B. Y también por la vacunación anual, que es para que las personas se vacunen cada año para que haya menos propagación del virus. Y el tratamiento se va a dar por lo que es la oseltamivir y la samivir, que son inhibidores de la NA.